Buenos días, mi nombre es Martín González Orús, soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca. Les doy la bienvenida a este tercer vídeo relativo al análisis de los Incoterms 2020, donde examinaremos el grupo C de estos Incoterms. Concretamente, la clase C de los Incoterms 2020 está integrada por 4 reglas. 2 reglas marítimas, como son CIF y CFR, y otras 2 polivalentes, en este caso CPT y CIP. Este conjunto tiene como característica principal que la entrega se realiza de manera indirecta. Además, el pago del transporte principal corre a cargo del vendedor. Otro de los aspectos clave de este grupo es que el traspaso de los riesgos al comprador no coincide en el mismo momento que el de los costes. En primer lugar, CPT, Carriage Paid To, es un Incoterm de la clase C de tipo multimodal, por tanto admite todo tipo de medios de transporte. Dispone de un reparto equilibrado de riesgos y costes, de manera que su uso es aconsejable para compraventas internacionales de cualquier tipo de mercancías, incluso de cargas completas como pueden ser de camiones y contenedores. Sobre todo se recomienda para vendedores que no desean contratar un seguro para el transporte principal. La entrega y transmisión del riesgo se produce en el momento en el que el vendedor realiza la carga completa de la mercancía en el transporte principal, a saber, carga, estiba y trincaje. A partir de este momento, cualquier riesgo por pérdida o destrucción de la mercancía será asumida por el comprador. Ahora bien, si este último designa con antelación suficiente y de forma expresa y clara el punto de destino para recibir la mercancía, asumirá el riesgo desde la fecha acordada o desde el final del plazo de entrega pactado, separando el momento de entrega con el de la transmisión del riesgo. El coste del transporte desde el lugar de entrega hasta el destino designado corre a cargo del vendedor, aunque es frecuente que lo contrate previamente el comprador, pese a no estar obligado a ello. No es obligatoria la contratación de un seguro para el transporte, pero sí es muy recomendable. El vendedor debe facilitar al comprador el documento de entrega y la factura comercial y la que exige el despacho de aduanas en el país de origen, concretamente licencias de exportación y la inspección previa al embarque. Aquí es frecuente utilizar el tipo de conocimiento de embarque BL para el transporte marítimo, cuando esta sea la modalidad de transporte seleccionada. Por su parte, el comprador asumirá el coste del despacho de tránsito e importación. El Incoterm CIF, sin duda, es uno de los que tradicionalmente son más utilizados en las compraventas internacionales. CIF está recomendado para empresarios con experiencia en operaciones de transporte marítimo de carga general y grandes volúmenes de mercancía que, por su valor, requieran la contratación de un seguro para el transporte principal. No se aconseja para contenedores porque para estos ya se entregan en una terminal y en CIF no ocurre esto. En su caso, si lo que queremos es una compraventa realizada en un contenedor, lo razonable será utilizar el Incoterm CIP que será examinado más adelante. CIF determina como lugar de entrega de la mercancía a bordo del buque, pues en las mismas condiciones que en FOB, es decir, carga, estiba y trincaje. Es en este momento cuando se transmite el riesgo al comprador. Sin embargo, CIF obliga, al igual que en sus versiones anteriores, a la contratación de un seguro. Es uno de los pocos Incoterms que exigen la contratación de un seguro. En este caso, la póliza que exige CIF incluye la cobertura mínima relativa a las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, es decir, la ICCC. Bajo esta póliza, el asegurador se obliga a cubrir, en primer lugar, pues, como regla general, pues, pérdidas y daños que pueda experimentar la mercancía causados de manera involuntaria por incendio o explosión, hundimiento o zozobra del buque, abordaje, colisión y también los daños que pueda experimentar durante la descarga en el puerto de arriba forzosa. También cubre pues, daños ocasionados por motivo, en este caso, de sacrificio de avería gruesa.
Bien, quedan excluidos pues, los riesgos por terremoto, barrido de olas, entrada de agua en la bodega y pérdida de bulto entero durante las operaciones de carga y descarga. Sobre la suma asegurada se debe pactar una cobertura que garantice al menos el precio del contrato más un 10%, es decir, un 110% del valor del contrato. La finalidad es cubrir todo en parte el beneficio que habría obtenido el comprador por la venta de la mercancía. Además, se incorpora un derecho de cesión sobre la reclamación de la indemnización. Como el seguro lo formaliza el vendedor, debe otorgar al comprador el derecho a reclamar directamente a la compañía aseguradora en caso de siniestro. La duración de la cobertura se inicia por regla general en el momento en que la mercancía asegurada se mueve por primera vez en el almacén donde se encuentra con el propósito de cargarlo inmediatamente en el medio de transporte. Se extiende durante todo el tránsito hasta la completa descarga del vehículo porteador. Se entiende aquí en el puerto de destino. En cuanto a los documentos de la operación que exige CIF, el vendedor debe facilitar al comprador el documento de entrega. Normalmente lo facilita la compañía naviera que traslada la mercancía. También deberá procurar la factura comercial de la mercancía y la que exige el despacho de aduanas en el país de origen, licencias de exportación y la inspección previa al embarque. Aquí se utiliza el conocimiento de embarque BL, pues acredita que la mercancía está entregada, embarcada y estibada en el barco. Además, el vendedor entregará al comprador copia de la póliza para garantizar que el seguro ha sido contratado. En cuanto al transporte, el vendedor contrata el porte hasta el lugar de entrega, es decir, el transporte interior en el país de origen y el transporte principal. Posteriormente, el comprador costeará el porte ya en el país de destino hasta su establecimiento. En cuanto a la tramitación de licencias aduaneras, el vendedor asume el coste de la exportación y el de tránsito, mientras que el comprador asumirá las licencias de importación. En torno a los medios de pago permitidos, es posible utilizar medios ordinarios, pero sobre todo, y en CIF es muy útil, el uso del crédito documentario, pues al ser el vendedor quien contrata el transporte, dispone de los documentos de entrega. No obstante, en estos casos los bancos suelen conceder el crédito documentario bajo la condición de contratar una cobertura de seguro ICCA. En relación al Incoterm CIM, Carriers and Insurance Pay To, este Incoterm es similar a CIF, salvo por algunos aspectos. La diferencia del Incoterm CIP es un Incoterm multimodal y ha experimentado una novedad respecto de su homónimo en la versión 2010 que examinaremos ahora. Además, está recomendado para operaciones de carga general y grandes volúmenes de mercancía. Aquí sí está recomendado para el transporte en contenedores. Bien, en este Incoterm sí también tenemos la obligación de contratar un seguro para el transporte principal. La novedad que se produce en la versión 2020 con respecto a la de 2010 es que ahora CIP exige contratar una cobertura a todo riesgo, concretamente la cobertura ICCA del Instituto de Aseguradores de Londres. Esta cobertura cubre las pérdidas o daños ocasionadas de manera involuntaria por cualquier causa, salvo pues, que los daños se deban a una conducta dolosa del asegurado o bien por la merma natural de las mercancías o vicio propio. Pero salvo estos supuestos y también excluyendo los riesgos extraordinarios, la póliza ICCA es una póliza a todo riesgo. En cuanto a la suma asegurada, al igual que ocurre en CIP, también se contrata la que establezca el precio del contrato más un 10%. En torno a los medios de pago admitidos, no hay gran diferencia con CIF. Se pueden utilizar formas simples como transferencias, cheques o recurrir directamente al crédito documentario. En este caso, el vendedor dispondrá de los distintos documentos de entrega según el medio de transporte empleado, por ejemplo, BL, AWB, CMR o FBL. Además, en estos casos es idóneo porque los bancos suelen conceder el crédito documentario bajo la condición de contratar el seguro en cobertura ICCA.
Y en cuanto a los costes, el vendedor asume los de verificación, calidad, peso y cantidad, embalaje y marcado de la mercancía. También los de descarga, carga y colocación de la mercancía en el buque. El transporte hasta el país de destino sin descarga y los documentos de exportación y tránsito, mientras que el comprador asumirá el resto de costes. Bien, el último Incoterm de la clase C es CFR, Cost and Freight. El Incoterm CFR es exclusivamente marino y muy similar a CIF. La diferencia entre este último reside en que CFR no exige ya la contratación de un seguro. Sin embargo, la práctica evidentemente aconseja contratar una póliza, aunque sea con la cobertura mínima ICCC. Bien, llegados a este punto, solo me queda pues agradecerles a ustedes la atención, espero que el vídeo les haya resultado de utilidad y nos vemos en el siguiente y último vídeo relativo a los Incoterms, donde examinaremos la clase D. Hasta entonces, muchas gracias.